que eso es lo más importante. Él es politólogo, da clases en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad Nacional del Litoral, e integra la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Su último libro, espero que no sea el último, es su último libro, en Voces Plurales para Pensar la Democracia Argentina, un trabajo en el que Hugo Quiroga, de él se trata, lo hizo junto a Daniel Comba, y allí compilaron 19 artículos cuyos autores fueron abordando temas diferentes y aspectos diferentes de la evolución política de nuestro país. Hola Hugo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. María, bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. Y Tengo bajo el retorno, me parece. Tendría... ahora, escucho... a ver si ahora nos recibís mejor. Ahí está mejor. Bueno, Sí. gracias. Hugo, ¿qué estás analizando en este tiempo tan, tan especial? Creo que fue jueves o viernes, te leímos en La contracara de un Congreso débil es la fortaleza del decisionismo. Sí. ¿Hola? Sí, te escucho, Hugo. Sí. Eh, me volvés a... que el jueves sí salió esa columna y me preguntaste algo que se me escapó. Te pregunté qué estás viendo más allá de este artículo, digamos, qué estás Sí. viendo de estas horas, horas que por ahí nos confunden porque nos llevan al inmediatismo, pero también creo importante y necesario una mirada más abarcativa de escenarios mucho más extensos. Sí. Bueno, estamos viviendo una situación muy difícil, compleja en la coyuntura. Yo creo que no hay una política de largo plazo, de mediano y largo plazo, que es lo que necesita Argentina. Y en esa coyuntura yo creo que hay dos grandes problemas. Un primer problema es que todavía la economía no está resuelta. Es decir, el presidente Milei vino con dos objetivos principales. Por un lado, ir a reducir el déficit fiscal, equilibrarlo, establecer políticas macroeconómicas equilibradas, como digo, y también evitar la corrupción, la transparencia, y eso fue uno de los grandes ejes de su campaña que yo creo que no se han cumplido. También el objetivo de este gobierno era producir las reformas estructurales que Argentina necesitaba en materia previsional, en materia laboral, etcétera, y hasta ahora eso no ha ocurrido. La realidad actual, tenemos una Argentina que no ha resuelto su problema económico, sobre todo ni siquiera el macroeconómico, y ha tenido que recurrir frente a una, yo diría, no llegó a ser una corrida, pero a una situación con relación al dólar muy complicada, ha tenido que recurrir a el Tesoro de Estados Unidos y a un apoyo internacional que le brindó un presidente de derecha como es Trump a otro presidente de derecha como es Milei. Es decir que era esperable esa ayuda, ya la había tenido el Fondo Monetario Internacional, lugar donde Estados Unidos tiene preeminencia, y lo que yo pensaba en su momento que no lo iban a dejar caer a Milei, porque estas grandes potencias, como Estados Unidos, está manejada por una nueva derecha, más bien extrema, que no iba a permitir que Milei derrumbara. Entonces era esperable esta ayuda, lo cual puede salir del paso, puede ayudarlo al presidente argentino hasta las elecciones del 26 de octubre. Esto es así. Lo que no sabemos son las condiciones de esa negociación, por un lado,
y por otro lado no sabemos tampoco qué va a pasar después del 26 de octubre. En el medio de esta situación muy crítica que vive la Argentina a través de un ajuste muy severo, se han sancionado leyes que el presidente no cumple, y yo creo que ese es un hecho histórico que no ha ocurrido nunca, ¿no? Como que se votó una ley para los discapacitados después de un rechazo del Congreso a el veto total de la ley que hizo el presidente Milei, y ahora, usando una ley de administración pública, no la va a aplicar porque no están los recursos necesarios para esa ley que sancionó el Congreso. Bueno, yo creo que acá hay un desajuste, por un lado, político, porque no hace las alianzas necesarias con sectores que han querido apoyar lo que vienen de otros partidos, y esto es fundamental, esa cooperación para un presidente que tiene minoría en en las dos cámaras, y por otro lado se presenta una cuestión jurídica para tratar de resolver un problema que es absolutamente social, muy sensible para la población, que es como el tema de los discapacitados o todo lo que fuera de Garraham, de salud, en fin. Pero lo concreto es que está mostrando una insensibilidad social nunca vista en la Argentina de ningún presidente, porque yo creo que hasta Mauricio Macri, que uno lo puede calificar de derecha, no ha tenido esta insensibilidad social, que presenta, digamos, un contexto, un cuadro en Argentina que no es muy, yo diría, alentador, ¿no? Entonces estamos viviendo todavía, a pesar de la euforia, de todo el apoyo internacional que efectivamente recibió, y que eso le permitió que bajara el dólar, que la bolsa mejorara, en fin, me parece que todavía seguimos en una situación crítica, muy crítica, y con incertidumbre, ¿no? Con un panorama de incertidumbre. ¿Cuál es el rol que debiese tener el Congreso de la Nación, que el presidente desconoce? Sí, ese para mí es un tema importante, porque el Congreso de la Nación demostró acá con Milei, con el presidente Milei, que más allá de las diferencias antagónicas, yo diría, casi antagónicas, entre distintos bloques, se pueden unir cuando se está tratando un tema que involucra a al conjunto de la sociedad, tema sensible como el que acabo de decir, y que eso es posible, y que el Congreso tiene que ser un órgano de codecisión, es decir, un órgano de cogobierno. Precisamente la democracia es eso, es un poder común de tres instituciones, y quiero remarcar la palabra instituciones: la institución Congreso, la institución judicial y la institución ejecutiva. Esas tres instituciones tienen que cooperar, tienen que, si hay rivalidad, y la hay, que se dé de manera institucionalizada, tienen que buscar una coordinación entre estas instituciones para que efectivamente una no esté por encima de otra. Entonces, el Congreso argentino, que ha pasado, que ha sido zigzagueante en su historia desde el 83 hasta acá, porque hubo momentos en que efectivamente jugó de manera favorable hacia el pueblo, digamos, hacia la comunidad, y otros momentos donde no lo hizo. Bueno, acá, en estas últimas leyes o vetos, el Congreso tuvo un rol activo cuando en su interior hay oposición, hay
rivalidades muy fuertes entre dos bloques principales que van a competir ahora el 26 de octubre, pero que la proyección es para las elecciones presidenciales del 2027. Entonces yo creo que hay que reivindicar el Congreso. No importa si ese Congreso en su interior se juntan los votos, se agrupan los votos de dos bloques que yo diría hasta casi antagónicos, polarizados al extremo, pero si tratan de proteger un bien común, como puede ser la defensa de la universidad, la defensa de la salud, bueno, eso es tío. El otro día, conversando, a veces tengo la oportunidad de hacerlo por privado con Hugo Quiroga, vos me mencionabas justamente una ley que fue modificada creo que en el 2008 con respecto a de qué manera se puede el Congreso o rechazar un veto o aceptarlo, con qué mayorías específicas y Sí. y que eso sería un tema clave que el Congreso revea. ¿Nos podés contar sobre eso? A ver si... No se trata de la 125, sino de la ley de 2006, ¿no es cierto? 2006, sí. Sí. Bueno, la Constitución estableció, con la reforma del 94, poderes excepcionales para el Ejecutivo. Esos poderes excepcionales significan que en determinado momento de emergencia pública y problemas en la administración, que el Congreso puede cederle atribuciones propias, competencias propias al Ejecutivo. Eso por un lado. Y por otro lado, el Poder Ejecutivo puede dictar decretos de necesidad y urgencia, si efectivamente hay necesidad y urgencia, mientras no funcione el Parlamento. Eso le da poderes legislativos al Ejecutivo. O sea, sale de las funciones legislativas que tiene, que son presentar un proyecto de ley y luego promulgar. Bueno, estos poderes excepcionales le dan atribuciones excepcionales en momentos de emergencia al Ejecutivo. Esto lo estableció la Constitución del 94. No está mal, porque lo tienen la mayoría de los países, se llaman, son leyes en momentos de crisis, leyes de emergencia, de protección de la democracia en momentos de crisis. El problema es que en Argentina se ha desvirtuado el uso de la excepcionalidad. Se ha desvirtuado el uso, claro. Correctamente. Claro. Se ha desvirtuado el uso. Ha habido un uso arbitrario de eso, discrecional. Bueno, eso se sancionó en la Constitución del 94, establece eso, esos poderes excepcionales, y obliga a que el Congreso dicte una ley, que esa ley regule el funcionamiento de estos poderes excepcionales. El Congreso tomó 6 años, si yo no mal recuerdo, por lo menos 6 años, para sancionar esa ley. O sea que durante 6 años podían dictar poderes excepcionales sin ningún tipo de regulación a través de una ley. Recién se eleccionó en el 2006, no, fueron más de 6 años. Claro, sí. Mucho más. Porque, o sea, si del 94 tenemos 12 años más o menos. 12 años, sí. Uh-huh. O sea, eso demuestra cómo funciona el sistema político. O sea, se tomó 12 años para poder sancionar esa ley. Lo hizo Néstor Kirchner en el 2006. Pero con una característica que es una ley inconstitucional, que para aprobar los poderes excepcionales, un decreto de necesidad y urgencia, bastaba solo con la aprobación de una Cámara. Y para rechazarlo se necesitaba la aprobación de 2 cámaras.
El criterio tendría que haber sido al revés, porque si es una sola cámara, facilita la utilización de los poderes extraordinarios o de emergencia. Tendría que haber sido que para ser aprobado tendría que haber tenido el apoyo, el rechazo, perdón, o la aprobación, mejor dicho, de las dos cámaras. O sea que lo facilitó, esa ley por un lado facilitó el funcionamiento de los poderes extraordinarios. Pero por otro lado, estableció lo que está prohibido por la Constitución, la sanción ficta, que se llama, o tácita, por la cual, si ninguna de las dos cámaras se pronuncia, es ley. Claro, claro. Y eso no existe cuando esta sanción ficta, no existe cuando se sanciona una ley. Por tanto, en una situación de emergencia con poderes excepcionales, se establece algo que para las leyes ordinarias no se establece. Y la sanción ficta está prohibida por la Constitución. O sea que es una ley inconstitucional, que no lo digo yo, lo dicen los especialistas en estudios constitucionales. Por tanto, el Congreso tampoco han modificado esa ley. Ese no es el sistema político en el que estamos trabajando, lo cual no ayuda dentro de la democracia. Bueno, hay proyectos, creo que hay 3 proyectos en el Congreso para modificar esta ley del 2006. Bueno, yo lo que digo es que se tendrían que unir estas fuerzas o estos bloques que son antagónicos, que son adversarios, que están en una situación, en un contexto de polarización extrema. Se tienen que unir para modificar eso y establecer efectivamente que para aprobar un decreto se necesita el apoyo de las dos cámaras, a la inversa, y que no puede ser aprobación tácita. Claro. Si se hiciera eso, es un avance para restarle poder a el presidente. Yo creo que ahí hay una posibilidad de que el Congreso vuelva a jugar un papel importante. Hugo, como siempre, un placer escucharte y bueno, molestarte este sábado a la mañana favor. Temprano. Un gusto para mí. Gracias. Gracias, Andrea. El politólogo Hugo Quiroga. Voy a vos con un temita musical porque nos estamos empezando a despedir.